venezolano está a punto de superar al sirio y probablemente ser el más grande del mundo. Es una situación insólita porque Venezuela no está en guerra abierta, al menos no ha sufrido una catástrofe natural y sin embargo ha ocurrido esto, la salida de casi 7 millones de seres humanos. Nos acompaña David Molanqui, que conoce de varios de estos temas. Lo hemos visto en varias entrevistas estos días. Él es, de hecho, comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. 1 millón de gracias por atendernos tan tempranito. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muchísimas gracias por la invitación. Pues mucho interés conversar con David acerca de varios temas. Yo iniciaría a partir de este dato. Veíamos el informe presentado por la OEA, entiendo, liderado por nuestro invitado, y yo subrayo esto, en tanto no se resuelven las cosas en nuestro país, incluso a través de esta nueva iniciativa de negociaciones que no sabemos cómo va a terminar, da la impresión que esto no se va a detener. ¿Qué puedes decirnos? Bienvenido. Sí, bueno, hace unas semanas publicamos nuestro último informe donde proyectamos que para el primer trimestre de 2022 la crisis de migrantes y refugiados venezolanos pudiese llegar a 7 millones de personas, superando a la Siria. Evidentemente, pues como toda estimación puede ocurrir o no puede ocurrir, esta estimación nosotros la hacemos tomando en cuenta dos variables. La primera es que se prolongue la dictadura en Venezuela, que se profundice en la emergencia humanitaria compleja, la violación sistemática de los derechos humanos, la inseguridad, el colapso de los servicios básicos, que son las causas de la migración forzosa. Y en segundo lugar, la reapertura de la frontera. En eso hay que estar muy atentos. La frontera con Colombia está cerrada hasta el 1 de septiembre. Si se llegase a reabrir la frontera entre Venezuela y Colombia, es decir, los caminos regulares se vuelven a utilizar para llegar al país vecino, entonces, bueno, pudiésemos estar viendo una cantidad importante de venezolanos huyendo del país. Yo quiero recordar que antes de la pandemia, 5.000 venezolanos estaban huyendo todos los días, e incluso en pandemia, con la frontera cerrada, entre 700 y 900 venezolanos están huyendo por trochas que lo hacen llegar a Colombia, otros a Brasil, y bueno, también están quienes toman peñeros para poder llegar a islas del Caribe. Es realmente dramática la situación que estamos enfrentando los venezolanos, al punto tal de huir, familias separadas. Para que tengamos idea, 5.7 millones de migrantes y refugiados venezolanos es más que el total de la población de países como Costa Rica, Panamá, por mencionar dos en este continente. Y Venezuela hoy tiene mucho más refugiados, por ejemplo, que Afganistán. Y bueno, todo esto ocurrió sin una guerra convencional ni una catástrofe natural. Esto ha sido ocasionado por no solo la peor dictadura que haya tenido Venezuela, sino posiblemente la peor dictadura que se haya visto en la historia de la región. Ahora, David, ¿cuáles son los escenarios si se abren las fronteras a los que tú te refieres en materia de migración? Bueno, lo que mencionaba anteriormente, si se abren las fronteras, es muy probable que se retome ese número pre-pandemia o incluso se supere. Quiero ser muy claro con esto. Antes de la pandemia, cuando las fronteras estaban abiertas, huían 5.000 venezolanos todos los días y cruzaban la frontera aproximadamente 40.000 venezolanos todos los días. Lo que pasa es que hay muchos que, digamos, cruzan la frontera solo por unas horas o por unos días, que es lo que se llama la migración pendular, ¿no? Van a Colombia a buscar alimentos, van a Colombia a buscar medicinas, incluso algunas personas van a trabajar a Colombia en la economía informal por un fin de semana y se regresan. Entonces, si se reabren las fronteras pronto y se profundiza la crisis en Venezuela, por eso es que estimamos que para 2022 se pudiese llegar a 7 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Ahora, te hemos escuchado, David, hablar en varias entrevistas acerca de lo que está ocurriendo esta iniciativa internacional. Yo te pediría un comentario, insistimos, digamos, este informe refleja los escenarios si no cambian las cosas en nuestro país, si todo sigue igual. Tu expectativa en lo personal en torno a estas negociaciones en México para, bueno, entendemos buscar una transición a la democracia con la participación, el patrocinio de la comunidad internacional. Te escuchamos. No, ninguna expectativa desde el punto de vista personal.
La dictadura siempre ha utilizado las negociaciones y los diálogos para ganar tiempo, perpetuarse en el poder, enfriar a la comunidad internacional, desmoralizar a la gente, fracturar a los factores democráticos, y no veo que haya una intención diferente a la que ya le hemos visto a la dictadura en rondas de negociaciones pasadas. Eh, Además de eso, creo que hay temas muy relevantes que no veo sobre la mesa. Por ejemplo, yo creo que es fundamental colocar como condiciones el desmantelamiento de las FAES, un escuadrón de la muerte que por 4 años, que en 4 años, mejor dicho, ha asesinado a cerca de 20.000 venezolanos. Se debería colocar como condición desarmar a los colectivos, porque esos son precisamente grupos que torpedean cualquier elección libre en Venezuela. Se debería colocar como condición frenar el ecocidio que hay en el arco minero. Se debería colocar como condición, por ejemplo, si se quieren revisar sanciones, expulsar a cubanos del país. Bien sabemos que los cubanos hoy están más que metidos en los cuerpos de inteligencia, contrainteligencia, en los cuarteles militares, etcétera. Así que yo creo que más que de lo que he dicho es el rol de la comunidad internacional. Hay muchos países participando en esta ronda de negociación, con sus roles bien definidos, uno es anfitrión, otro es mediador, otros acompañantes, son grupos de amigos, y entender que lo que sucede en Venezuela hoy no está afectando solo a los venezolanos. Lo que sucede en Venezuela es una verdadera amenaza para la región, una amenaza para la democracia de la región, para la estabilidad, para la seguridad, y va a seguir trayendo consecuencias desde el punto de vista humanitario, que es lo más dramático acá, que es el pueblo venezolano sufriendo por hambruna, por enfermedad, por éxodo, entre tantas otras. Y eso me lleva a tocar otro tema, María Alejandra, que es inevitable hacerlo, que tanto o más delicado que la negociación, creo yo, para el país, es esta adjudicación, porque no es elección, que se está planteando para el 21 de noviembre, sin ningún tipo de condiciones. Yo quiero recordar que cuando la misión exploratoria de la Unión Europea fue a Venezuela, al diputado Freddy Guevara en plena autopista Francisco Fajardo en Caracas, o la principal autopista de la capital, en plena luz del día, lo secuestraron y lo desaparecieron por 48 horas. Pero además de eso, fueron los cuerpos de seguridad fueron a las inmediaciones en la residencia del presidente Guaidó. Pero además de eso, durante la visita de esta misión técnica exploratoria de la Unión Europea, hubo esa balacera en la Cota 905. Solamente en los centros electorales de la Cota 905 y sus aledaños podrían votar cerca de 500.000 de venezolanos. ¿En qué condiciones podrían votar esos venezolanos en esas zonas de la capital? O ¿qué me pueden decir de la victoria en el municipio Páez, en Apure, donde hace unos meses hubo un enfrentamiento que ya sabemos entre la Fuerza Armada y un grupo de las FARC y las FAES? Bueno, en esa zona, por ejemplo, hay 65.000 electores. ¿Qué tipo de condiciones hay para allí? Entonces, hoy no hay condiciones para una elección libre en Venezuela. Un alcalde y un gobernador hoy no tiene el margen de maniobra para hacer una gestión que realmente se diferencie de la dictadura. Más bien van a ser corresponsables de la falta de agua, de la falta de comida, del colapso del servicio eléctrico, de la falta de medicinas, porque la gente va a responsabilizarlos. Y bueno, bien sabemos que cualquier opinión que hagan en contra de la dictadura le espera exilio, le espera inhabilitación, le espera un orden de arresto. Pues este servidor justamente está cumpliendo 4 años exiliado, porque precisamente ejerciendo mi función como alcalde de Latillo, donde no solamente tuvimos una gestión con una aprobación de cerca del 75%, sino participamos activamente en las protestas de 2017, bueno, tengo hoy 2 órdenes de arresto, 2 inhabilitaciones, etcétera, etcétera. Entonces, para ser un alcalde, un gobernador que no tenga una posición clara, firme, en contra de la dictadura, pues ahí al final se está engañando a la gente, porque no, a la gente al final, en el fondo, lo que quiere es salir de la dictadura. Entonces, es realmente lamentable que se esté planteando una fiesta electoral y una fiesta democrática cuando Venezuela lo que menos está es para una fiesta de este tipo. Es curioso que lo mencionas, pone sobre la mesa varios temas, pero sobre preparando la entrevista, veíamos en YouTube un video que recordaba esa interacción que tuviste como alcalde electo con Nicolás Maduro. En ese momento también
me parece una interacción con Daniel Ceballos. Ambos terminaron perseguidos, exiliados, pero este último acaba de regresar al país. Yo te pediría un comentario, porque ciertamente creo que genera confusión en los ciudadanos la cantidad de dirigentes que están o que estuvieron en el exilio, que han regresado en estas condiciones y ahora mismo están en plena campaña electoral, en una, como dices tú, supuesta fiesta, sin ningún cambio que permita pensar que habrá una transición a la democracia en nuestro país, que va además a parar la persecución. Yo te pediría un comentario, te escuchamos. Bueno, no se puede frivolizar el exilio. Hay algunos que seguramente habrán acordado volver, pero el exilio no es una pasantía, ni el exilio es que uno se va a estudiar un tiempo y regresa. El exilio es porque uno no puede regresar a su país. Este servidor no puede regresar a Venezuela. Todas las veces que me ha tocado por mi trabajo ir a la frontera, por ejemplo, voy al Puente Internacional Simón Bolívar, inmediatamente, si hay un guardia nacional que me reconoce, pide refuerzo, porque sabe que si yo coloco mis pies en territorio venezolano, inmediatamente debo ser detenido. Entonces, yo creo que hay una grandísima responsabilidad, además, desde el punto de vista internacional, por ejemplo, quienes son embajadores, no solamente tienen una responsabilidad desde el punto de vista diplomático para aumentar la presión en contra de la dictadura, sino más una responsabilidad para atender a tantos venezolanos que se han tenido que ir. Entonces, el exilio, por lo menos en el caso de este servidor, ni lo va a banalizar, ni lo va a frivolizar. Realmente quien se va a Venezuela por violación a sus derechos, pues no puede volver, y en todo caso, bueno, aquellos que vuelvan creo que tienen que ser mucho más claros y mucho más nítidos por qué están volviendo. David Smolansky, y creo que es primera vez además que lo digo en esta coyuntura, David Smolansky no puede volver a Venezuela. Si yo tomo un avión para llegar al aeropuerto de Maiquetía, o trato de ingresar por Colombia, o trato de ingresar por Brasil, inmediatamente soy detenido. No solamente soy detenido, soy trasladado al Helicoide, que es mi centro de reclusión. Yo quiero recordar que yo tengo 2 órdenes de detención. Yo no me arrepiento de la decisión que tomé de estar en el exilio. Me parece profundamente tóxico y dañino aquellos que tienen un discurso de los que están adentro y los que están afuera, pues porque además de eso refleja un profundo desconocimiento de la realidad que hoy padecemos todos los venezolanos. Cuando salen los de adentro y de afuera, digamos, se hace una fractura completamente absurda. Hay muchas madres que están en Venezuela que tienen a sus hijos afuera, hay muchos abuelos que están en Venezuela que tienen a sus nietos afuera, hay muchos seres queridos que hoy no nos podemos reunir en una fecha especial por esta dictadura, y no se puede seguir menospreciando y mucho menos banalizando a quienes hoy estamos desterrados, a quienes hoy han caminado un continente para poder llegar a una ciudad en América Latina, a quienes hoy han tomado un peñero para poder conseguir un hospital donde dar a luz, a quienes hoy han pasado años sin ver a sus familiares o sin volver a su país. Por eso yo soy un convencido que a medida que se prolongue la dictadura, pues más importante se hace el rol de quienes estamos desterrados para salir del régimen, pero también para organizarnos y reconstruir a Venezuela. David, tenemos que hacer una breve pausa. Yo te ruego que permanezcas unos minutos más. Tú mencionabas el papel de la comunidad internacional, que es fundamental para pensar en una transición a la democracia de nuestro país. Hemos leído toda clase de análisis, sobre todo este fin de semana, sobre el papel, por ejemplo, de los Estados Unidos, que ahora mismo sigue siendo el principal aliado de las fuerzas democráticas en nuestro país, en la actual coyuntura. Yo te pediría un comentario, pero al regreso del papel, específicamente del papel del resto de las naciones, para pensar en una posible transición o no en nuestro país. Al regreso te doy la palabra para contestar, ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puede seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750,
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Vamos amigos, palabras más, palabras menos, hablando con David Smolansky, quien es comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, quien, como él recuerda, fue alcalde en nuestro país, dirigente político, perseguido, hoy en el exilio, quien conoce, como ustedes comprenderán perfectamente, lo que está ocurriendo en nuestro país. Y yo dejaba una inquietud antes de hacer la pausa a la luz de un comentario que hacía nuestro invitado, y tiene que ver con el papel de la comunidad internacional. En un artículo muy comentado en redes sociales, David, que se hizo tendencia en Venezuela, el ex representante para nuestro país, designado por el gobierno de Donald Trump, Elliot Abrams, él escribía, si las fuerzas democráticas de Venezuela deciden participar en las elecciones de ahora de noviembre, debemos respaldarlas. Este es un mensaje al gobierno norteamericano y organizar enérgicamente la presión internacional para obligar a Maduro a cumplir cualquier promesa que haya hecho sobre las condiciones. Si el liderazgo de la oposición decide cambiar la forma del gobierno interino o incluso cerrarlo, también deberíamos respaldar ese juicio, pero sobre todo, subraya, no podemos dejar solos a los venezolanos. Yo te pediría un comentario acerca de lo que está ocurriendo. Esta discusión se está dando en la comunidad internacional a la luz de lo que tú decías, es decir, la decisión de algunos dirigentes políticos de participar, el futuro o no del gobierno interino en nuestro país. ¿Qué puedes decirnos, David? Te escuchamos. Bueno, yo siempre he pensado que las elecciones de alcaldes y gobernadores, que como te decía en el segmento anterior, no son elecciones, sino son adjudicaciones, es el pie de página para la comunidad internacional. Pareciera lo menos relevante, pero puede terminar siendo el evento que implosione al gobierno interino y que implosione a las fuerzas democráticas. Quien me diga a mí que con elecciones de alcalde y gobernadores se va a salir de la dictadura, pues me está mintiendo, y le está mintiendo a la gente. Y no me digan tampoco que es que los espacios hay que recuperarlos porque esa es la forma donde se le puede hacer presión a la dictadura. Bueno, nosotros no teníamos la mayoría de las gobernaciones ni las alcaldías desde el año 2019 y seguramente Maduro no ha enfrentado peor presión que la que enfrentó desde que se creó el gobierno interino. Yo más bien creo que las elecciones de alcaldes y gobernadores están diseñadas para justamente acabar con el gobierno interino y sobre todo ir contra la figura del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Por cierto, María Alejandra, también quería decirte que dicen, bueno, si no votamos, entonces, ¿qué se hace, no? Porque no votar es jugar a la antipolítica. Pues fíjate que yo creo que no votar en dictadura es hacer política. No participar en dictadura es hacer política. Es ser cónsonos con lo que se le ha venido diciendo a los venezolanos del año 2018, es hacer política. Si no hubo condiciones para la presidencial de 2018, ¿por qué las hay ahora? Si no hubo condiciones hace apenas 8 meses para las parlamentarias de diciembre de 2020, ¿por qué las va a haber ahora? Cuando no se vota en democracia, cuando no se vota en un país que tiene libertades, que tiene Estado de Derecho, eso sí es jugar a la antipolítica. Eso sí es ir en contra de los derechos que te permite un sistema para que tú los ejerzas. Pero cuando no se vota en dictadura, es un acto de irreverencia, es un acto de desobediencia civil. Y créame que si algo que le ha quitado legitimidad a la dictadura desde el punto de vista interno y externo, son esos episodios
fraudulentos que hubo en mayo de 2018 para la presidencial y en diciembre de 2020 para la parlamentaria. Tú eres comunicadora, María Alejandra, que yo respeto mucho, y Venezolana Televisión hace todo el esfuerzo, por ejemplo, para dar una cobertura de una supuesta fiesta democrática que hay en Venezuela cuando hay esos procesos electorales. Y no pueden ocultar esas cámaras y esos periodistas que los centros están vacíos, que la gente no va a votar. El propio Consejo Nacional Electoral se queda hasta altas horas de la noche a ver qué cifra dice. Eso es lo que le pesa a la dictadura. Tienen esa legitimidad de origen. Bueno, si no hubo condiciones para votar en las presidenciales de 2018, que fueron fraudulentas, y tampoco en las parlamentarias de 2020, o tampoco en la constituyente de 2017, ¿por qué las va a ver ahora? ¿Por qué decirle a la gente que sí las hay? No, perdónenme. Y no me digan a mí entonces que es que no votar no es hacer política. No votar en dictadura es un acto de irreverencia. Y más bien, muchos de los que hoy están recorriendo parroquias, municipios, estados completos, imagínense que si fuesen voceros de la falta de condiciones, si fuesen voceros de cómo nos han robado la oportunidad de votar libremente, si fuesen voceros de cómo hoy el venezolano, producto de la corrupción y a la negligencia de la dictadura, no hay comida, no hay agua, no hay medicina. Venezuela es un país que tiene casi 10 millones de personas en hambruna. Es el país con más personas en hambruna del hemisferio occidental, el cuarto en el planeta. El cuarto en el planeta. Es la crisis de refugiados más grande que se haya visto en la historia de este continente y la segunda más grande después de Siria. Entre venezolanos refugiados y venezolanos en hambruna hay 15 millones de personas, la mitad de la población. La gente no se le puede seguir engañando. Yo creo que quienes somos servidores públicos, quienes hemos asumido la política, al menos desde el punto de vista ético y como ejercicio de vida, hay que hacer un acto de humildad, hay que hablar con más claridad, hay que hablar con más transparencia. A la gente no se le puede seguir engañando, a la gente no se le puede seguir vendiendo cosas que no son. Y por eso es que creo que este evento que se está planteando para noviembre, la verdad es sumamente nefasto para el país, y creo que más bien lo que puede hacer es que la dictadura se prolongue y que la dictadura busque colocarse un barniz democrático que no tiene. Justo quería preguntarte, porque lo que has dicho sobre el gobierno interino, lo destaca el historiador Georg Eickhoff en una entrevista que publicaban este fin de semana. Él decía, él conoce perfectamente nuestro país, estuvo en Venezuela, incluso trabajó con la Mesa de la Unidad Democrática, ahora mismo está afuera. Él decía, el chavismo busca en México la complicidad de los partidos mayoritarios para desplazar a Guaidó. Yo, en la misma línea de lo que tú acabas de decir, ¿es posible que esto ocurra, David, o no? La comunidad internacional de pronto está clara de esta maniobra y no va a permitir que esto ocurra. ¿Qué opinas tú? Además, ¿qué impacto podría tener para el apoyo que han conseguido las fuerzas democráticas con el objetivo de presionar por una transición en nuestro país? Te escuchamos. Pero yo espero que no ocurra, porque si bien es cierto no se ha logrado salir de la dictadura desde que se creó el gobierno interino, pues no es menos cierto que a través de esa figura, que además es constitucional, es legítima, es democrática, es donde más presión ha sentido el régimen en el poder. Entonces, insisto, por eso te decía más temprano en otras preguntas las que me hacías, que en la ronda de negociaciones al final ya lo que hoy sucede en Venezuela no se puede ver desde el punto de vista doméstico, sino se tiene que ver desde el punto de vista geopolítico, y la comunidad internacional tiene un rol fundamental que jugar, sabiendo las consecuencias desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista de seguridad y de estabilidad que está teniendo esta crisis que ha generado la tiranía venezolana. David Molaski, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, quien es comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Además, es dirigente político en el exilio, perseguido, fue alcalde de Latillo, como él bien lo ha recordado. Gracias. Nosotros vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM.
porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 6 de la tarde, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Amigos, palabras más, palabras menos. Bueno, analizando el papel de la comunidad internacional de cara a una posible transición en Venezuela, tomando en cuenta lo que ha ocurrido en las últimas horas y lo que puede ocurrir en el futuro, a la luz, entre otras cosas, de este proceso de negociación que se inició en México, que va a continuar a principios de septiembre, según decía el Reino de Noruega en un comunicado conjunto suscrito por la Alternativa Democrática en el régimen de Nicolás Maduro. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate alguien que conoce muy bien del papel de la comunidad internacional y con ella vamos a hablar acerca de lo que podemos esperar o no. Se trata de María Alejandra Aristigueta. Ella fue embajadora designada por el gobierno interino en Suiza, es defensora de derechos humanos, internacionalista. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días para ti, María Alejandra, y mil gracias por la invitación de nuevo. Encantada de estar aquí. Un gusto conversar con nuestra invitada. Yo empezaría a partir de una reflexión que dejaba sobre la mesa nuestro invitado anterior, David Smolaki, que ahora mismo es comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes venezolanos. Él, además dirigente político en el exilio, decía que lamentablemente, según su opinión, esta negociación tal y como estaba planteada no, digamos, iba a dar resultado como las anteriores. Yo le pedí un comentario, no es la primera opinión que escuchamos en esa línea, pero bueno, la negociación continúa y la comunidad internacional también sigue acompañando este proceso. ¿Qué puede decirnos? Bienvenida. Bueno, fíjate, María Alejandra, yo creo que el planteamiento es totalmente correcto si nos ponemos en el análisis puro, ¿no? No en la mecánica de negociación, no en la mecánica de la negociación interna, lo interno en Venezuela, quiero decir, no estoy refiriéndome en este momento a México. Yo pienso que una de las cosas principales es que nosotros no tenemos claro cuál es el objetivo de la negociación. La negociación tiene un objetivo distinto evidentemente tiene que tener un objetivo distinto para cada parte, pero del lado de la alternativa democrática
tengo la impresión, y corrígeme si ese es el caso, ese no es el caso, que tenemos al menos unos 3 o 4 objetivos distintos. Entonces, si no tenemos un criterio claro de cuál es el objetivo, se hace muy difícil, y esto en cualquier negociación es así, se hace muy difícil saber hacia dónde vas. Tú vas en un proceso de negociación, tienes que intercambiar objetivos, digamos, prioridades, y si tú no tienes claro cuál es tu objetivo final, pues probablemente en el camino, en ese toma y dame que supone ser una negociación, pues tampoco vamos a tener claro cuáles deben ser esas fichas de cambio que vamos a tener a la mano. Entonces, en ese sentido yo también coincido y pienso que es muy importante que se tenga clara cuál es la intención última de la alternativa democrática, si es un acuerdo parcial, si es un acuerdo global, si se trata aquí de llegar al fin de una era o de una situación para entrar en una nueva y pasar a una transición democrática, etcétera, si se trata de un proceso electoral de regionales nada más. Esto para ejemplificar un poco a qué me refiero cuando digo que siento que hay una serie de objetivos distintos y no necesariamente que tenemos una unidad de criterio. De la misma manera, pienso todo lo contrario. Pienso que para la comunidad internacional hay un objetivo clarísimo, y es salir del tema de Venezuela. O sea, el tema de Venezuela tiene ya pues, muchos años en el tapete, y hay un cansancio clarísimo que ya venía arrastrándose desde el 2018, que tomó quizás otro cariz en el 2019, en el momento que asume la presidencia el presidente de la Asamblea Nacional, en ese momento Juan Guaidó, y ahí a partir de esa nueva dinámica se crea una nueva cantidad de esperanzas, pero que poco a poco también se van diluyendo, y vemos como el Grupo Internacional de Contacto, que surge después del Grupo de Lima, que surge posterior a las posiciones que ya están bastante definidas, va cogiendo fuerza, y es en definitiva quien está tras bastidores dirigiendo todo este proceso que estamos viendo en este momento. Ahora, dice nuestra invitada que en su opinión la alternativa democrática no tiene los objetivos claros, sin embargo da la impresión que el régimen de Maduro sí, y lo ha dicho abiertamente. De hecho, yo citaba una declaración del historiador Georg Eickhoff, quien estuvo en nuestro país, colaboró con la alternativa democrática. En una entrevista él decía: el chavismo busca en México la complicidad de los partidos mayoritarios para desplazar a Guaidó, y ese es uno de los objetivos. También tiene el objetivo de que levanten las sanciones, de tener acceso a los bienes en el exterior y, en definitiva, conseguir legitimidad. Yo le pediría un comentario al respecto. ¿Le escuchamos? Sí, yo leí el análisis de Eickhoff, lo leí justamente esta mañana, y creo que hay unos elementos que se pueden rescatar de allí. Efectivamente, estaba hace un momento hablándote de la alternativa democrática, del lado del gobierno de facto, pues también hay una multiplicidad de objetivos, pero el primero, o sea, hay un gran objetivo, que es la permanencia en el poder. Y la permanencia en el poder tiene entonces como objetivo, digamos, ese es el gran objetivo final, pues entonces tú tienes toda una cantidad de estrategias que te van a llevar a la consecución de ese objetivo. Y entre ellas, pues puedes hacer uso de la negociación como parte de ese objetivo final, descalificándola, utilizando herramientas de propaganda, utilizando probablemente también utilizando una serie de situaciones a lo interno para que se presenten como favorables a ellos y no favorables, o sea, favorables al gobierno de facto y no favorables a la salida negociada de la situación en la que se encuentra Venezuela. Y de esta manera, pues evidentemente, podríamos decir que el hecho de llevar esto a un proceso de negociación de regionales exclusivamente como parte de un objetivo de permanencia en el poder es perfectamente visible, es plausible. Ahora, con relación a este tema de las regionales, David Smolensky criticaba duramente a aquellos dirigentes políticos, sobre todo los que han regresado a Venezuela después de estar en el exilio, de sufrir la persecución, porque no hay un mensaje claro. Él dice: esto no va a resolver las cosas y probablemente va a permitir que el régimen de Nicolás Maduro continúe en el poder. Yo le pediría un comentario acerca de este tema. Francamente, es complicado leer nuestro país cuando vemos imágenes de dirigentes políticos
de la Alternativa Democrática haciendo campaña en las actuales circunstancias, sin ofrecer un mensaje claro de, bueno, efectivamente, qué es lo que se quiere y esto qué es lo que busca en la práctica. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, yo ahí me aventuro menos a hablar. Yo estoy fuera de Venezuela, no veo la dinámica política, lo interno no la puedo ver en el día a día, más allá de las redes sociales. No tengo además no soy miembro de ningún partido político, con lo cual no puedo tener información a lo interno. Pero sí creo que si estamos viendo el proceso de México como un proceso exclusivamente para poder llegar a unas negociaciones con unas mínimas garantías de transparencia y de legitimidad, creo que estamos cometiendo un gravísimo error y estamos haciéndonos un flaco favor a los venezolanos en la necesidad del proceso de reinstitucionalización del país, porque en definitiva lo que deberíamos estar buscando es el regreso a la democracia como objetivo último de esta negociación. Deberíamos estar claros en que lo que necesitamos es regresar a la democracia, y para ello pues unas negociaciones regionales solamente contribuyen en la medida que estén atadas a otra serie de objetivos muy claramente definidos y con un compromiso muy claro y supervisado por la comunidad internacional. Si me permite, tenemos un extracto, una declaración reciente que ofrecía el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en un acto organizado por el Frente Amplio Venezuela. Él respondía a la inquietud que se ha generado, sobre todo luego de la firma de este memorando de entendimiento donde se identifica el régimen de Nicolás Maduro como gobierno de Venezuela, cosa que ha utilizado abiertamente, es decir, para la propaganda, ha sido utilizada para la propaganda oficial. Vamos a escuchar lo que decía Juan Guaidó con relación a este tema, el memorando de entendimiento y parte de los objetivos de esta negociación, y yo le pediría un comentario. Dura, hay que estar bien desesperado. Pasé fiesta ellos de verdad están haciendo de eso y hacen ver que es una victoria del régimen. No, miren, y aquí un mensaje sencillito para que se lo lleven de información. El régimen es una de las partes en un proceso de negociación. La otra parte es la alternativa democrática. La otra parte es la que está exigiendo una solución, un acuerdo, la que está poniendo todo a disposición, garantías, levantamiento progresivo de sanciones con el cumplimiento de un acuerdo, garantías buscando el apoyo de la comunidad internacional, el grupo de amigos, sentando en la mesa países acompañantes, en este caso como Rusia y Holanda, un facilitador como Noruega. Y lo ratifico, nuestra intención ahí es lograr un acuerdo, una solución al conflicto, un cronograma de elecciones, garantías políticas, garantías electorales, resarcir a las víctimas, el respeto al derecho constitucional. Primera vez en la historia, público en la agenda. Tomen ese documento, les pido que tomen ese documento, la firma del memorándum de entendimiento, y vean esa agenda. Ahí están expresados nuestros objetivos claramente de cara a reconstruir Venezuela. Garantías políticas, garantías electorales con un cronograma de elecciones, el levantamiento progresivo de sanciones, el cumplimiento de la Constitución, la atención a la emergencia humanitaria, el seguimiento a esto y además la reparación a la víctima, que cese la violencia. Una pregunta aquí con esto de la violencia que el régimen hacía también aspavientos, y lo entiendo, ellos tienen que poner su narrativa. ¿Quién está señalado en la Corte Penal Internacional? Ok. ¿Quién debe dejar la violencia en contra del ciudadano? ¿Quién debe dejar la violencia sistemática en contra de las instituciones incluso de Venezuela? Bien, entonces, miren, parte aquí de lo que decía Juan Guaidó, yo le pediría un comentario es no caer sobre este tema, porque efectivamente ha habido muchas críticas con relación a este memorándum de entendimiento, y por otra parte están los temas de fondo, como la violación sistemática de derechos humanos, la persecución abierta de nuestro país, los posibles delitos de lesa humanidad. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, justamente yo creo que aquí tenemos que ver como el proceso en distintos planos. Un plano es efectivamente el contenido, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los temas que se están abordando? Toda la parte temática por supuesto, de violación de los derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, de la situación humanitaria en Venezuela,
el proceso de desinstitucionalización de Venezuela, que ha sido una cosa que ha acarreado otra cantidad de problemas, el tema económico, evidentemente, el tema de la ausencia de servicios públicos, todos estos temas están presentes de una manera o de otra en el proceso de negociación. Luego tienes entonces el proceso como tal, todo lo que es la gestión del proceso, el manejo del proceso, la negociación, cómo van a discutir, de qué manera van a abordar los temas, cómo se van a sentar, digamos, qué temas van a manejar primero, qué temas van a ir acordando. Y eso lo describió muy claramente Noruega al principio, dijo que esto iba a ser una negociación incremental, que nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado, y que en algunos casos muy puntuales donde ambas partes estuvieran de acuerdo, eso podría avanzar. Esto pensando sobre todo en el tema humanitario, que es de mayor urgencia, ¿no? El tema digamos, de la situación por la pandemia del COVID y la crisis humanitaria en general en Venezuela, que ya venimos arrastrando desde el 2016. Eso en cuanto al proceso, o sea, ¿qué temas vamos a abordar primero? Nos sentamos primero a hablar de la crisis humanitaria, nos sentamos primero a hablar de la pandemia, de qué vamos a hablar en este momento. Eso es parte de pero es, de nuevo, hay una serie de temas, luego hay un proceso, y luego hay todo lo que, digamos, las parafernalias que le vas a poner alrededor de cada una de las partes. Por un lado tendrá siempre la propaganda del régimen, la propaganda del gobierno de facto, que va a estar tratando de torpedear. ¿Y por qué quiere torpedear? Porque ellos son los que están en el poder. Ellos son los que están en el poder y su objetivo último es permanecer en el poder. Entonces vamos a torpedear, vamos a descalificar, vamos a no utilizar esta herramienta, porque esta herramienta nos puede en definitiva debilitar. ¿Y debilitar por qué también? Bueno, porque la comunidad internacional que está buscando una redemocratización de Venezuela para quitarse el problema de Venezuela de encima. La única manera que puede la comunidad internacional efectivamente hacerlo es a través de un proceso lento, como va a ser que ya creo que está muy en el ambiente, pues la conciencia de que esto no se va a resolver, ni se resolvió el fin de semana, estuvieron en México, ni se va a resolver tampoco en la reunión de septiembre. Esto es un proceso lento que puede durar 4 años, 6 años, 10 años, o sea, no sabemos cuánto tiempo va a durar, dependerá sobre todo de las partes, pero forma parte justamente de esa propaganda para desestabilizar y para quitarse de encima este tema. Aquí efectivamente se sentó al gobierno de facto en una mesa de negociación porque hay problemas en Venezuela que son demasiado grandes y que la comunidad internacional quiere que sean resueltos de la manera que ellos entienden que deben ser resueltos, pero que en cualquier caso al gobierno no le interesaba resolver, o le interesaba muy poco resolver. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que ver esto como un paso hacia adelante y tenemos que entender que permanentemente vamos a estar influenciados por la maquinaria propagandística e influenciados por esta necesidad del régimen de buscar, porque está a jugar con todos los elementos. Es lógico que juegue con todos los elementos. Estamos hablando de que estamos sentados confiando en la buena fe de las dos partes. Estamos sentados confiando en el criterio que se pueda tener para avanzar, pero seguros de que va a haber mucho ruido, como se dice en Venezuela con mucha frecuencia, mucho ruido por el lado propagandístico, por el lado comunicacional. Si me permiten, nuestra invitada, tenemos una breve pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a 2 cosas. Una que decía Juan Guaidó en esta declaración referida a la Corte Penal Internacional. Algunos han dicho desde nuestro país que lo que está denunciado allí no es negociable, que ese es un proceso que marcha a su ritmo y es independiente de lo que se están discutiendo en México. Yo le pediría un comentario al respecto, porque usted conoce perfectamente el tema. Y en segundo lugar, yo compartí con David Molasque un artículo de opinión de Elliot Abrams, quien fue representante para Venezuela designado por el gobierno de Donald Trump, y él, palabras más, palabras menos, lo que decía le pedía al presidente Biden y al gobierno norteamericano que no abandone a Venezuela, sea cual sea el escenario, con elecciones regionales o sin ellas, con gobierno interino o sin él, pero que no abandonara las fuerzas democráticas de nuestro país. Yo le pediría un comentario al respecto, pero a regreso de la pausa, si me permite. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos,
por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del papel de la comunidad internacional ante un posible proceso de transición a la democracia en nuestro país, a luz de lo que está ocurriendo en México, lo que se inició en México. Nos acompaña la ex embajadora María Alejandra Aristigueta, defensora de derechos humanos, internacionalista, quien conoce perfectamente el tema. Yo le dejaba un par de inquietudes. Una tiene que ver con este proceso que está en marcha en la Corte Penal Internacional. Se nos ha dicho que es independiente de las negociaciones. Esto para algunos no está del todo claro. Yo le pediría un comentario. Y en segundo lugar, sobre esta opinión de Elliot Abrams, publicada en un portal norteamericano, pidiendo al gobierno de los Estados Unidos, al gobierno del presidente Biden, no abandonar a las fuerzas democráticas de nuestro país. Le escuchamos. Estoy pensando si empiezo primero por la CPI o no. Yo creo que vamos a hacerlo en el orden que tú me lo estás planteando. Efectivamente, el proceso que está en la CPI, el proceso que se está llevando a cabo en la CPI, del examen preliminar y el informe que estamos esperando de este examen preliminar, es un proceso que lleva su propio curso, que también es un proceso largo, es un proceso que ni siquiera ha iniciado una investigación judicial como tal, y que lleva su propio curso y va a llegar a sus resultados en su momento. Esto es un proceso judicial, es como si tuvieses un tema en tribunales en Venezuela, y por otro lado tienes un tema político que están dando. Este tema que está en tribunales, vamos a decirlo, a llamarlo así, es este proceso judicial que está ante un tribunal, está en la preparación para llegar a un tribunal a nivel internacional. Normalmente no debería tener, formalmente no tiene, es un proceso en paralelo, formalmente no tiene nada que ver con lo que está pasando en México o con cualquier proceso de negociación. Sin embargo, y creo que esto es importante señalarlo, mientras no hayan señalados, mientras no hayan personas señaladas como presuntos culpables o como presuntos violadores o la palabra exacta la estoy buscando, perpetradores de la Comisión de Delitos de la Humanidad, mientras no estén señalados fulano, mengano y sutano, siempre hay un espacio de negociación. Siempre hay un espacio de negociación en el que uno podría especular que pueden estar tratando de negociar. Bueno, metes a este, pero sacas a este otro. Eso puede estar pasando. Que suceda o no suceda, eso es otra cosa, pero evidentemente se va a intentar. La vía de la negociación se va a intentar. Y se estaba intentando ya antes. Parte de lo que sucedió con el retraso para que la fiscal Bensuda presentara su informe era que, visto que este proceso de tratar de suavizar las cosas, de tratar de abordarlo más que trató de llevar a cabo William Saab, Tarek William Saab no tiene que ver, no llegó a su objetivo. Por lo tanto, entonces él incluyó esta medida cautelar, esta medida que dilató la toma de la decisión del informe final para el examen preliminar,
y que en definitiva impidió que la fiscal Fatuda lo pudiese presentar, ¿no? Bensouda lo pudiese presentar. Esto tiene ese componente político, pero no es lo prioritario. Aquí lo prioritario es que esto es un proceso judicial y que debemos entenderlo como tal y que va a llevar tiempo en que concluya, pero que tiene que ser visto como se vería un proceso tribunalicio en Venezuela. Por el lado del artículo de Abrams, creo que la agenda de Biden cada vez está más clara. La agenda de Biden es sobre todo ocuparse de China, ocuparse de la influencia china en el mundo, de la competencia de China frente a Estados Unidos, el margen que puede tener China de crecimiento frente a la economía americana y bueno, el poderío de cada país también está medido, entre otras cosas, por el comercio mundial, y China ha incrementado considerablemente su presencia comercial internacional. Entonces, en este sentido, creo que la agenda de Biden deja de tener en prioridad a Venezuela, como también deja de tener en prioridad a otros países, ¿no? Y lo acabamos de ver con la salida de Afganistán. Justamente porque la agenda de política internacional está cambiando. Por lo tanto, este artículo es muy oportuno, es un artículo que trata de poner Venezuela de nuevo un poco en el centro del debate, así sea en el debate solamente hemisférico, regional, y no en el debate global. Y, por supuesto, aprovecha de mostrar las grandes diferencias entre la política exterior de la administración Trump y la política exterior de la administración Biden. María Alejandra Tieta, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, tratando de ayudarnos a entender, bueno, los escenarios que tenemos por delante. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos.